Durante toda mi vida pensé que pertenecía a esa casa, a ese apellido, a esas fotos familiares donde nadie sonreía del todo. Pero todo cambió. El día que leí su testamento, ese día no fue triste, fue confuso. Mi abuela había muerto, y con ella, el último hilo que mantenía unida a esa familia. Yo había crecido con ellos desde los 5 años. Después de que mi madre, su hija, cayera enferma y me dejara en su cuidado, ella me alimentó, me vistió, me educó, me dijo que era una más, que ese sería mi hogar, y lo fue, o al menos eso creí. Pasaron los años, y aunque nunca fui tratada con la misma ternura que los otros nietos, me repetía que era solo mi imaginación, que el amor no siempre se ve, que a veces se demuestra con disciplina. Me convencí de que sí me amaban, solo que a su manera. Pero entonces llegó ese día, el de la lectura del testamento. Estábamos todos, mis tíos, primos, abogados y yo, sentada en la esquina de la sala, con las manos sudando frío, no por el dinero, sino por el símbolo, por la validación, porque esa era mi oportunidad de saber, al fin, que había sido parte de algo. Y cuando leyeron el documento, no escuché mi nombre, una vez, ni una sola vez, nada para mí, ninguna carta, ninguna prenda, ningún adiós. Fue como desaparecer, mientras todos los demás eran recordados. Y cuando pensé que nada podía doler más, uno de mis tíos me miró con una mezcla de pena y alivio, y dijo: «Mamá siempre te vio como una responsabilidad, no como una nieta». Después de esa frase, todo lo demás se volvió ruido. Vi a mis primos llorar, a mis tíos discutir sobre la casa de campo, a mi tía reclamar por las joyas antiguas, y yo solo quería desaparecer. Salí de la sala sin que nadie notara. Nadie me detuvo, nadie me buscó. Me senté en las escaleras de la entrada, miré mis propias manos, y me pregunté: ¿qué soy? Si no soy parte de esta familia. No quería el dinero, no quería las cosas, solo quería haber sido vista, contada, incluida. Pero entonces recordé los regalos de Navidad que siempre eran más simples para mí, las cenas donde me sentaban en la punta de la mesa, las conversaciones donde no me pedían opinión, las vacaciones donde yo no salía en las fotos oficiales. Siempre hubo señales, pequeñas, sutiles, pero constantes, y yo elegí no verlas. La verdad es que no me excluyeron el día del testamento, me excluyeron toda la vida. Solo que ahora ya no podían esconderlo. Esa noche volví a casa y busqué en una caja que guardaba desde niña cartas, fotos, notas de la escuela, recuerdos que creí que algún día probarían que yo también pertenecía. Pero al verlas, me di cuenta de algo. Nunca había una dedicatoria de mi abuela, nunca una palabra escrita por ella, nunca un te quiero. Y cuando creí que ya lo había perdido todo, abrí una carta que no recordaba haber guardado. Una carta que no estaba firmada, pero que hablaba de mí, en pasado. Pero lo peor, aún estaba por venir. La carta estaba arrugada, escrita a mano, con tinta azul pálida y líneas torcidas. Parecía vieja, como si hubiera sido escrita años atrás, y escondida de propósito. Comencé a leer. Nunca fue mi intención criarla. Lo hice porque no había opción, porque su madre era mi hija, y yo no podía permitir que esa niña quedara en la calle. Tragué saliva. Seguí leyendo, aunque cada palabra me hería un poco más. Siempre sentí que no era mía, y eso, no pude fingirlo. No supe quererla, no como a los otros. Esa carta era de mi abuela, no tenía firma, pero su letra era inconfundible. Era una confesión, fría, seca, real, y en ella no había odio, solo verdad. Una verdad que explicaba todo: mi lugar en esa casa, mi ausencia en ese testamento, mi vida entera, vista como un favor que nunca fue deseado. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí, leyendo, releyendo, llorando, pero no por la carta, no por ella. Lloraba por mí, por haber creído durante años que si era buena, obediente, educada, algún día ganaría ese amor. Y cuando pensé que no podía doler más,
Me di cuenta de que todo lo que fui no fue suficiente para ser elegida. Guardé la carta, no para conservarla, sino para recordarme que no todo lo que duele debe ser perseguido. Algunas verdades solo necesitan ser aceptadas. Pero aún había algo que no entendía. Mi madre, la mujer que me dejó allí, que me entregó a una casa donde yo nunca sería parte. ¿Ella sabía lo que pasaba? ¿Sabía que yo no era amada y aún así me dejó? Durante años creí que mi madre había hecho lo correcto, que me dejó con su madre para que yo tuviera estabilidad, una educación, un hogar. La defendí frente a todos, incluso frente a mí misma. Pero después de leer aquella carta, me pregunté dónde estaba ella. Cuando yo aprendí a vivir con migajas de afecto, busqué su número. Llevábamos años sin hablar. Ella se había mudado a otro país, formado otra familia, y a veces se acordaba de que yo existía. Llamé, contestó con una voz que ya no me sonaba familiar. Hola, hola, mamá. Silencio. Le conté lo del testamento, le conté de la carta, y entonces, por primera vez en mi vida, la escuché llorar. Yo no sabía que te trataban así. ¿Y por qué nunca volviste por mí? ¿Por qué pensé que estabas bien? Tu abuela me decía que te cuidaban, que eras feliz. ¿Y tú le creíste? Quería creerlo. ¿O solo querías olvidarme? Silencio. No hubo gritos, no hubo reproches violentos, solo verdades, que ambas ya sabíamos. Ella había elegido desaparecer, y yo me había quedado esperando. Colgamos, y esta vez no lloré, porque ya no quedaba tristeza, solo aceptación. Esperé amor de una abuela que no me quiso, y protección de una madre que no supo quedarse, pero también entendí algo más profundo, que mi valor no depende de quién me eligió, sino de quién soy. Cuando decido no seguir mendigando amor, volví a mirar la carta, y por primera vez, no me dolió. Era solo papel, y yo era más que eso. Pasaron semanas desde aquella lectura, desde aquella carta, desde esa llamada, y aunque no obtuve el perdón que quizás merecía, sí obtuve algo más valioso, mi verdad. Entendí que no pertenecer a una familia no significa no tener valor, que no ser recordada en un testamento no borra mi historia, porque fui hija, fui nieta, fui niña, aunque nadie me llamara así con ternura, y hoy soy mujer. Una mujer que dejó de buscar aprobación en páginas firmadas y comenzó a escribir su propia narrativa. No tengo rencor, no quiero venganza, quiero paz, porque entendí que hay vacíos que no se llenan con nombres en papeles, ni con palabras en voz alta, sino con dignidad, con verdad, con amor propio. Hoy construyo mi propia familia. He creado lazos donde hay reciprocidad, cariño donde hay cuidado, y hogar donde hay mirada sincera. No necesito más. Si alguna vez sentiste que no eras suficiente, que no pertenecías, que el amor tenía condiciones que nunca entendiste, te digo algo, tú vales, aunque te hayan dejado fuera, aunque te hayan olvidado, porque el amor que nos niegan no define lo que merecemos,